Desde que la humanidad miró por primera vez hacia los cielos, nos hemos preguntado, ¿estamos solos? Relatos de seres de otros mundos, profecías y predicciones antiguas, y avistamientos aquí en la Tierra han aumentado nuestras expectativas. Pero en los últimos años, estas afirmaciones se han vuelto más frecuentes. ¿Cree que nuestro gobierno ha contactado a extraterrestres inteligentes? Es algo que no puedo discutir en público. Más insistentes. Hubo seres biológicos en algunas recuperaciones, sí. Y cada vez más dramáticas. En uno de los incidentes históricos más notables, en julio de 1952, la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió jets caza para interceptar ovnis que volaban sobre la Casa Blanca. Los avistamientos recientes no están en modo alguno conectados con desarrollos secretos. Se realizaron investigaciones ultra secretas, hubo explicaciones, pero la verdad siguió siendo esquiva. Y fuese lo que fuese, parece haber regresado varias veces desde entonces. ¿Cree que los Fanny crean una amenaza potencial a nuestra seguridad nacional? Sí. 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 ¿Qué nos están ocultando? Nuestro equipo de expertos reabrirá los archivos, analizará la inteligencia, investigará la ciencia y revelará la verdad. El verano de los platillos voladores. 19 de julio de 1952, Washington, D.C. Una noche clara, caliente y húmeda. Los cielos están tranquilos. En la torre de control del Aeropuerto Nacional de Washington, el controlador de tráfico aéreo, Ed Nugent, está disfrutando de una noche tranquila, cuando de pronto aparecen 7 contactos en su pantalla de radar, a solo 24 kilómetros de la capital de la nación. Es un problema, no hay vuelos programados, no ha habido comunicaciones por radar. Esos contactos no deberían estar allí. La Guerra Fría apenas comenzaba, así que 7 objetivos no correlacionados en el radar podrían haber causado un pánico absoluto. Pero según todos los reportes, todos estaban muy tranquilos. De hecho, cuando Nugent llama a su jefe Harry Burns, su primer instinto es hacer una broma. Su primer comentario fue: aquí hay una flota de platillos voladores para ti. Arriba, en la sección de observación de la torre, otro controlador, Joe Sacco, experimentaba una anomalía similar. Un solo contacto no identificado cruzando la pantalla de su radar. Cuando intentó la confirmación visual, no pudo creer lo que veía. Había una sola luz brillante flotando en el cielo, simplemente allí. Se volvió hacia su colega Howard Coughlin y dijo: si crees en los platillos voladores, ese podría ser uno. Mientras observaban, la luz se alejó a una velocidad increíble. Coughlin preguntó: ¿qué demonios fue eso? No lo habían imaginado. Esto fue solo el comienzo de lo que sería una sensación internacional. Con tanto en juego, los controladores de tráfico aéreo necesitaban primero confirmar que su equipo no había fallado. Un radar funciona de manera bastante simple. Tienes una enorme antena que envía un haz de ondas de radio al espacio circundante. Bien, esas ondas de radio golpean un objeto sólido, obtienes un reflejo, el retorno de las ondas de radio que son captadas por la antena.
Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Si obtienes el reflejo de un objeto sólido, esa señal regresa rápidamente. Este retorno aparece en un punto de la pantalla del radar. Lo que un operador de radio experimentado puede hacer es ver ese punto e interpretar mucho sobre el objeto que lo reflejó, su tamaño, su forma y también su trayectoria. Los aviones comerciales generalmente mantienen la misma velocidad y trayectoria, así que el punto hace lo mismo, se mueve suavemente por la pantalla. Pero en Washington, en 1952, no estaban haciendo eso. Las velocidades a las que viajaban los objetos no tenían precedente. Algunos mostraban ráfagas de hasta 2.200 kilómetros por hora y uno fue rastreado viajando a cerca de 11.000 kilómetros por hora. Sí, el área alrededor de Washington albergaba 2 de las mayores bases aéreas de los Estados Unidos, con naves no identificadas en el espacio aéreo. Harry Barnes se puso en contacto con ellas. Todas las bases en el área, comerciales y militares, veían los mismos contactos en sus pantallas de radar. Un controlador, William Brady, también reportó un contacto visual directo. Dijo que era una bola naranja, diferente a cualquier cosa que hubiese visto. Este no era un civil, era de la Fuerza Aérea. Si esto no era un ovni, entonces la alternativa es impensable. En el amanecer de la era nuclear, la posibilidad de que los rusos hubiesen desarrollado una aeronave que pudiese penetrar nuestro espacio sin ser detectada sería considerada una amenaza enorme. Increíblemente, a pesar de múltiples contactos de radar y 2 confirmaciones visuales, los aviones caza no fueron enviados de inmediato. Tal vez pensaron que era algún fenómeno atmosférico y que sus radares no funcionaban, pero continuaron observando a esos contactos danzar por la pantalla y no pudieron hacer nada, y permitieron despegar vuelos comerciales. Con la llegada de la mañana, finalmente hay ojos en el cielo. Cuando el vuelo 807 de Capital Air parte del Aeropuerto Nacional de Washington hacia Detroit, la torre de control le pide al piloto S.C. Pearman que informe cualquier avistamiento inusual. Dijo, allí hay uno y allá va. Y así de fácil hubo confirmación visual desde el aire de un piloto con casi 2 décadas de experiencia. Vio la misma bola naranja que vio Brady y se alejó a toda velocidad. El capitán Pearman informó que durante los siguientes 14 minutos presenció la increíble visión de 6 luces brillantes surcando el cielo a enorme velocidad, describiéndolas como estrellas fugaces sin colas. Barnes finalmente tuvo suficiente. Tiene múltiples contactos de radar directamente sobre la Casa Blanca. Ahora es un problema de seguridad nacional, así que llama a la Fuerza Aérea con carácter de urgencia y dice: tenemos naves no identificadas en espacio restringido. En la base aérea más cercana, Andrews, las pistas estaban cerradas por reparaciones. Así que los jets interceptores F-94 son enviados desde la base de la Fuerza Aérea de Newcastle, en Delaware, a unos 160 kilómetros de la capital. A pesar de explorar los cielos, los pilotos de la Fuerza Aérea no ven nada, y sin más contactos de radar se les ordena regresar a la base. Pero tan pronto se marchan de allí, los puntos aparecen de nuevo en el radar. Los jets fueron enviados y los ovnis desaparecieron. Los jets regresaron a la base y los ovnis, una vez más, aparecieron. Querían ser vistos. Es como si estuviesen jugando algún tipo de juego. Cuando la luz del día regresó nuevamente, desaparecieron tan repentinamente como habían llegado. Los eventos de esa noche eran un misterio total, presenciado solo por un puñado de personas, pero este pequeño grupo de testigos eran todos profesionales altamente capacitados y creíbles. Nadie lo sabía, pero los eventos en DC serían cruciales en la historia de los ovnis. Esto no era una luz aleatoria en el cielo, claramente era un objeto volador no identificado. Este objeto estaba en el espacio aéreo gubernamental sobre la Casa Blanca, visto por profesionales. Esto se conoció como el incidente de Washington. Incluso Truman quería saber la verdad. Para el lunes 21 de julio, los informes de los extraños avistamientos sobre Washington habían llegado a la prensa. Los reporteros exigían respuestas, pero el ejército y el gobierno de Estados Unidos cerraron filas rápidamente. Habían aprendido de sus encuentros anteriores con ovnis. En 1947, después del incidente de Roswell, el gobierno de los Estados Unidos encargó un estudio sobre avistamientos. El primer estudio, el proyecto Sign, duró 1 año. Le siguió el proyecto Grosh del 48 al 51.
En 1952 sucedieron cosas importantes en el mundo de la inteligencia. Fue fundada la NSA y el proyecto Grudge fue elevado al proyecto Libro Azul. A cargo del proyecto Libro Azul, el estudio ultrasecreto sobre ovnis de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estaba el capitán Edward J. Ruppelt. El capitán Ruppelt se enlistó en la Fuerza Aérea en el 42. Tenía 19 años. Fue tripulante de bombarderos de la Fuerza Aérea. Después de la guerra ingresó a la reserva y obtuvo un título de Ingeniería Aeronáutica. En la Guerra de Corea fue al servicio de inteligencia, con sede en la base de Wright-Patterson de la Fuerza Aérea en Ohio. También fue la sede del proyecto Libro Azul. Con solo 29 años, Ruppelt es responsable del fenómeno ovni en su totalidad y en particular, por supuesto, de evaluar las implicaciones para la defensa y la seguridad nacional. Hay mucho en juego para este hombre. Cualquier ciudadano estadounidense que informase algo extraño lo reportaba a Ruppelt, quien supervisaba el proyecto Libro Azul. Así que cuando asumió el control ya se habían reportado 2,000 casos y él tuvo que investigarlos todos. Ruppelt no tenía mucho tiempo en ese empleo. Cuando le advirtieron de pronto, esto va a suceder, se acerca un gran evento. A mediados de 1952, Ruppelt se reunió con un científico de una agencia gubernamental no identificada. Ese científico le insistió: en los próximos días tendrás el más grande de todos los avistamientos de ovnis en Washington o Nueva York. Probablemente en Washington. ¿Alguien sabía que algo estaba por suceder? ¿Estaba planeado? ¿Alguien tenía conocimiento previo y lo alertó? ¿O fue solo una suposición afortunada? No lo sabemos, pero es una observación muy extraña. Con esta predicción fresca en su mente, ¿cómo reaccionó Ruppelt a la noticia de los ovnis sobre Washington, D.C.? Sorprendentemente, ni siquiera lo alertaron al respecto. Ruppelt se entera del incidente solo por casualidad. Pocos días después de que ocurriese, aterriza en el Aeropuerto Nacional de Washington, compra un periódico en el vestíbulo y ve los titulares. Se dirige al Pentágono y obtiene nombres y hace preguntas. Y comienzan a preguntarle qué hacer, pues los periodistas se niegan a olvidar la historia y el alto mando no sabe qué decir. Pero a Ruppelt le preocupan menos las implicaciones políticas y en su lugar se enfoca en la evidencia real. Trabaja toda la noche describiendo los eventos del 19 de julio y trazando el curso de su investigación. Comienza llamando a la sede militar de Estados Unidos, buscando ayuda para visitar a los controladores de tráfico aéreo que habían presenciado el fenómeno ovni. Llamó al Pentágono para intentar conseguir un auto oficial, pero se lo negaron y le dijeron que eso era solo para coroneles y generales. Así que va a la oficina de finanzas e intenta rentar un auto y le dicen: no, tome un autobús. Y él dice: bien, no conozco el sistema de tránsito, no podemos solucionar esto. Y nuevamente le dicen: lo lamentamos, señor, no. Le dijeron que tomara un taxi y que usara sus viáticos, pero sus viáticos no bastaron para llevarlo allí nuevamente. Solicita hablar directamente con el oficial de finanzas, pero al parecer el oficial de finanzas se había marchado temprano para evitar el tráfico. Ruppelt supo que estaba vencido. Decidí que si platillos voladores estaban zumbando por la avenida Pensilvania, me importaba muy poco, escribió después de los eventos. Tomé el próximo avión a Dayton y regresó a casa. Pero luego, una semana después, sucedió algo notable. Regresaron. Sábado 26 de julio 1952. Una semana después de la ola inicial de avistamientos de ovnis sobre Washington, D.C., la noche del 26 de julio de 1952 a las 10 p.m., el funcionario de inteligencia de la Fuerza Aérea, Edward Ruppelt, recibe una llamada de un periodista de Washington. Las inexplicables luces han vuelto. ¿Qué planea hacer la Fuerza Aérea? Y él dice: no tengo idea, probablemente nada. Así que llama al Pentágono y descubre que tiene toda la razón. No hacen nada. No va a dejar de pasar una segunda oportunidad. Envía
Fournette y Holcomb a la torre de control del Aeropuerto Nacional. Los dos oficiales estadounidenses llegan al aeropuerto y se encuentran con una escena increíble. Los controladores de tráfico aéreo están rastreando una docena de puntos inexplicables, casi el doble de la cantidad que habían visto la semana anterior. Los objetos volaban a baja velocidad en formación de arco. La base Andrews estaba viendo lo mismo. La misma cantidad de puntos, las mismas ubicaciones. Algo estaba ocurriendo. Los pilotos comerciales también vieron luces brillantes en el cielo y lo informaron al aeropuerto. Las pruebas se acumulaban y él estaba convencido de que lo que veía en el radar eran objetos metálicos reales. El mayor Fournette contactó a un avión B-25 de la Fuerza Aérea que pasaba para solicitar que inspeccionara el área, a ver si podían obtener confirmación visual oficial de estos ovnis. Solo vieron un barco turístico en el Potomac. La explicación científica dada en ese momento fue que esos puntos podrían ser el resultado de una inversión de temperatura. Si tienes dos capas de aire frío con una capa de aire caliente en el medio, eso crea lo que llamamos una zona refractiva que desvía el radar y algunas cosas en el suelo realmente pueden parecer que están en el aire. En este momento, los controladores de tráfico aéreo de Washington habrían estado familiarizados con este problema. De hecho, no había pasado un día sin una inversión de temperatura sobre Washington durante varias semanas, así que los operadores de radar habían estado distinguiendo constantemente entre contactos legítimos e ilusiones creadas por la inversión de temperatura. Sin embargo, Fournette y Holcomb están seguros de que estos son objetivos aéreos legítimos y a las 11 p.m. ordenan enviar 2 cazas interceptores desde Newcastle. Sucede exactamente lo mismo. Los F-94 llegan y los puntos desaparecen. Uno de los aviones enfoca su radar aéreo en uno de los objetivos, pero lo pierde rápidamente. Los F-94 regresan a la base y luego los puntos vuelven a aparecer. Los dos oficiales, junto a los controladores de la torre del Aeropuerto Nacional y del Andrews, continúan rastreando los objetos durante otras 2 horas. Poco después de la 1 a.m. deciden ordenar nuevamente el despegue de los cazas interceptores. Vieron luces en el cielo. El piloto, William Patterson, intenta enfrentar a uno de estos objetos. Vuela uno de los jets más rápidos del mundo. El avión está diseñado para interceptar y perseguir jets enemigos. Y sin embargo, lo que sea que esté persiguiendo lo supera fácilmente. Es más rápido que él. Está dejando atrás la mejor tecnología que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Así que Patterson simplemente se da por vencido, abandona la persecución. Y bien sean enemigos o extraterrestres, esto es muy serio. Finalmente, los jets de la Fuerza Aérea de Estados Unidos regresan a Newcastle y antes del amanecer, las luces y los contactos de radar desaparecen nuevamente. Esta vez, sin embargo, los reportes alcanzarían nivel nacional. Un jet caza de Estados Unidos está siendo superado por un ovni sobre la capital nacional. Esa es una historia que te hace estar alerta y prestar atención. Los titulares de la mañana del lunes del 28 de julio de 1952 eran tan sensacionales como cabría esperar. Platillos vuelan sobre la capital, jets persiguen fantasmas en el cielo de DC. Pero más allá de los titulares, había muy pocos hechos para continuar. Así que tenemos personal no identificado de la Fuerza Aérea diciendo a los reporteros: estos no son ovnis, pero no sabemos qué son en realidad. La Segunda Guerra Mundial estaba fresca en nuestra memoria. La Guerra Fría estaba comenzando y aquí estaba la Fuerza Aérea admitiendo que no sabían qué volaba sobre Washington. Aparece el mayor general John Sanford. Es el director de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No saber qué o quién estaba en el aire alrededor de la capital nacional podría ser una gran vergüenza para él. Está en el Pentágono y convoca lo que resulta ser la conferencia de prensa más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Martes por la tarde. Ruppel aún está investigando. Aún no saben casi nada. Sin embargo, Sanford, quien más tarde sería director de la NSA, poseía un don innato para decir tonterías. Cuando le hacen una simple pregunta sobre lo que los pilotos vieron en los cielos sobre Washington el sábado anterior, dio una respuesta típicamente evasiva. El general
da toda una clase magistral sobre hablar sin decir nada. Habla y habla, pero realmente no está diciendo nada. Sin embargo, ha habido un cierto porcentaje de este volumen de reportes que han sido hechos por observadores creíbles de cosas relativamente increíbles. Una dificultad básica al lidiar con esto es que no hay mediciones de ellos que hagan posible colocarlos en algún patrón que sea rentable para algún tipo de análisis deliberado que permita dar el próximo paso. Habla durante 1 hora y 20 minutos, diciendo poco de valor. Finalmente llega a la teoría de inversión de temperatura, aire caliente sobre Washington. A la prensa parece gustarle y rápidamente se convierte en la razón oficial de estos avistamientos. Todas las publicaciones usaron la misma historia. Esto era simplemente un truco del clima y la atmósfera que había engañado al radar y confundido a los operadores. El misterio estaba resuelto. Antes de la conferencia de prensa del general Sanford, el equipo de Ruppelt estaba recibiendo más de 50 informes al día durante el evento en Washington. En la semana siguiente a la conferencia de prensa, eso disminuyó a solo 10. En lo que concernía al público, la furia de los ovnis había terminado. No hubo más anomalías de radar, no más avistamientos sobre Washington, D.C. La inversión de temperatura había respondido las preguntas del público estadounidense y calmado sus temores. Pero, ¿les habían vendido una compleja mentira? En fines de semana consecutivos de julio de 1952, un enjambre de objetos voladores no identificados voló sobre la Casa Blanca en Washington, D.C. Hasta la fecha, no se ha dado una explicación satisfactoria. Para entender los ovnis, debes conocer lo que sucede en la cultura y en la sociedad del momento. En este punto de la historia de la posguerra, los avistamientos de ovnis no eran nada nuevo. La gente siempre ha presenciado objetos extraños en el cielo, pero lo que cambia es su interpretación. En la Biblia eran carros angelicales. En el siglo XIX eran dirigibles fantasmas. En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos le dieron un nombre a estas aeronaves fantasmas. También tuvimos, durante la Segunda Guerra Mundial, los llamados Foo Fighters, que de hecho fueron vistos tanto por pilotos aliados como del eje. Y cada uno de ellos pensaba que era un arma secreta del enemigo. Y luego tuvimos la primera supuesta visita de un ovni a una importante ciudad de Estados Unidos. En las primeras horas del 25 de febrero de 1942, 1.400 municiones antiaéreas llenaron el cielo sobre Los Ángeles. Estaba ocurriendo algún tipo de batalla. Llegó la mañana y se despejó el humo. Los informes decían que habían visto de 1 a 5 objetos voladores no identificados, aunque previamente la noche anterior no parecían pensar que los hubiese. Una historia muy confusa. En las secuelas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial, llegó la historia que le dio al mundo el concepto del platillo volador. En junio de 1947, Kenneth Arnold volaba sobre las montañas del estado de Washington cuando vio 9 objetos brillantes volando cerca del monte Rainier. Dijo que volaban como si lanzaras un platillo sobre el agua. Esto abrió la posibilidad de que fueran naves extraterrestres. La observación de Arnold fue un catalizador. Cambió cómo vemos los objetos en el cielo. La forma en que los describieron, la velocidad en que volaban, hicieron que comenzaran a pensar que eran naves extraterrestres. Hollywood se hizo eco de la idea, ayudando a popularizar y legitimar la idea de los platillos voladores en la conciencia pública. Películas como El día en que la Tierra se detuvo de 1951 los presentaban amigables, pero después de 1952 dieron un giro negativo. Películas como Tierra contra los platillos voladores y Marte necesita a mujeres los pusieron como malévolos. Y el género relativamente nuevo de la ciencia ficción estaba lejos de ser el único factor que contribuía a nuestra ansiedad. En 1952, Estados Unidos estaba calmándose de la victoria y la euforia de la Segunda Guerra Mundial y enfrentaba una nueva Guerra Fría, lo que causaba mucha preocupación y miedo de ver misteriosos objetos volando sobre Washington. La gente disfrutaba de la prosperidad de la posguerra, pero también sabía que teníamos el poder de destruir el planeta. Quizás al detonar la bomba captamos la atención de los extraterrestres. Tal vez esos alienígenas nos estaban observando para protegernos de nosotros mismos, o quizás se dieron cuenta de que estamos en camino de convertirnos en una amenaza para ellos.
Esta fue una época en la que la confianza en el gobierno y las autoridades era prácticamente absoluta. Así que cuando el gobierno daba una explicación para algo, la gente era más propensa a creerla. Incluso el informe de un platillo volador estrellado en Roswell, Nuevo México, puede desmentirse con una declaración oficial plausible. Creo que la gente olvida, al hablar de los ovnis, que en relación con el clásico incidente de Roswell, menos de 24 horas después de decir, recuperamos un disco volador, dijeron, no, era un globo meteorológico. Y todos dijeron, está bien, y siguieron adelante. Se borró de la conciencia pública debido a lo que dijeron los militares y la forma en que fue aceptado. Solo décadas después, a fines de los años 70, Roswell fue redescubierto. No fue sino hasta la publicación del incidente de Roswell, escrita por Charles Berlitz y William Moore en 1980, que la idea de encubrimientos gubernamentales se hizo del conocimiento común. Algunos sugieren que el incidente en Washington fue un plan de desinformación del gobierno, pero esa no era la opinión de la época. Esta no es una opinión popular. Mucha gente no está de acuerdo conmigo en esto. Pero trabajé para el Ministerio de Defensa durante 21 años y puedo decir que dentro del gobierno no se dicen mentiras. Solo es un puñado de circunstancias, a menudo relacionadas con asuntos de inteligencia donde se permite. Pero sí tenemos evidencia de que se utilizaron historias falsas para explicar actividades inusuales. Ese es un tema delicado. Diría que muchas operaciones altamente clasificadas pueden tener historias falsas y no llamaría a esas historias falsas desinformación. Es solo el modo de proteger la información. Hay una gran diferencia entre intentar explicar algo y de hecho realizar algún tipo de análisis. El largo brazo del gobierno sí alcanzó a Ruppelt y al proyecto Libro Azul, y él pasó todo su tiempo creando explicaciones en lugar de realizar una investigación real. Con el acuerdo general de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos eran capaces de crear historias falsas para ocultar la verdad tras los avistamientos de ovnis de julio de 1952, la promoción por parte del mayor general Samford de la teoría de la inversión de temperatura requiere una investigación científica adicional. La inversión de temperatura ocurre cuando se forma una capa de aire frío cerca del suelo y otra capa de aire cálido por encima. Pero las capas de diferente densidad cambian la línea de las ondas de radio en la atmósfera. Podría generar lecturas incorrectas de la posición del objeto observado. Pero la inversión de temperatura es solo una explicación potencial para los fenómenos de julio de 1952. Hay muchos modos diferentes de tener cosas extrañas en una pantalla de radar que no es lo que está ahí. Por ejemplo, recientemente los científicos descubrieron microorganismos que viven permanentemente en la atmósfera superior y sabemos que algunas bacterias y organismos son bioluminiscentes. Así que tal vez algunas de las luces que vemos moverse en el cielo son en realidad organismos vivos. Pero también sabemos que hay otros efectos más físicos como el fuego de San Telmo, relámpagos esféricos, los parhelios, las paraselenes, fenómenos de difracción que causan que todo tipo de efectos aparezcan como luces en movimiento. Añadiendo más dudas sobre la versión oficial de la inversión de temperatura está la repentina desaparición de los puntos en el radar cuando los jets interceptores llegaron. Se me ocurre un escenario. Supongamos que esos puntos de radar que vimos fueron realmente el resultado de lo que llamamos difracción de Bragg, que es el radar reflejándose en turbulencias periódicas en la atmósfera. Al enviar los jets, perturbarían ese patrón y verías que los destellos de radar desaparecen solo por el hecho de que los aviones vuelan. Si este fuese el caso, ¿por qué entonces, incluso cuando estos puntos desaparecieron de las pantallas de control de tráfico aéreo en Washington, los analistas en la sede de la CIA en Langley, Virginia, aún veían anomalías idénticas? A continuación está la evidencia visual proporcionada por testigos expertos, los pilotos y el personal de la torre de control. Hay una razón por la cual los pilotos son considerados testigos muy buenos, y es porque son mucho mejores que la persona promedio para estimar altura, velocidad y distancia. Sus vidas dependen de ello. Desde el punto de vista de los pilotos, estos puntos no se movían al azar. El modo en que los objetos maniobran nos dan alguna indicación de que están siendo operados por alguna forma de inteligencia.
La reacción militar al fenómeno también sugiere que esto no fue un evento atmosférico. No enviamos casas por una inversión de temperatura. Esta no fue la primera vez que estos profesionales experimentaron una inversión de temperatura. No es rentable, ni nada práctico, ni tampoco sigue el protocolo adecuado. A eso se suma una renuencia institucional entre los pilotos a informar avistamientos extraordinarios, a menos que sea absolutamente necesario. Existe una enorme cultura de subinformación debido al estigma y también debido a la amenaza percibida de una evaluación psicológica que causaría que un piloto fuese retirado. Y para un piloto perder sus alas es lo peor del mundo. Guardan silencio. Algo así podría poner fin a una carrera debido a lo que llamamos el factor risa. El ejército se trata de la conformidad y de encajar, de no correr riesgos. Si reportas algo alocado como eso, podría ser el fin de tu carrera. A pesar de todos los intentos de explicar científicamente los avistamientos de ovnis de julio de 1952, hay pocas dudas de que los pilotos interceptores y el personal de la torre creían que estaban rastreando y habían visto objetos físicos en lugar de un sistema meteorológico extremo o un truco de la luz. Un punto en el radar puede ser una anomalía. Una observación visual puede ser un error, pero si combinas los dos, realmente tienes una situación donde el todo es mayor que la suma de las partes. Un caso radar y visual te dice que algo había allí, pero claro, no te dice qué. Al descartar los fenómenos meteorológicos, buscamos razones para estos avistamientos. En ese momento, había rumores de que Boeing estaba produciendo secretamente aeronaves experimentales para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Podría haber sido una prueba de vuelo de una innovadora aeronave o arma militar? Por supuesto, había muchas empresas en ese momento como Lockheed, Convair y otras que probaban aeronaves experimentales, pero no había nada en ese momento que se acercase a las cosas de las que hablamos ahora. Boeing tenía contactos con la Fuerza Aérea. Participó en la tecnología del Área 51. Boeing construyó jets interceptores y aviones espía en la década del 50, cuando persistía el temor a un ataque ruso. La nave Northrop Grumman fue diseñada como una nave de aspecto largo y elegante. La forma de la nave era inusual y a menudo se identificaba erróneamente como un ovni. Como muchas aeronaves militares, deben pasar por numerosas pruebas. Las prueban sobre el público para ver si serán reconocidas. Luego prueban los componentes, la velocidad y todo lo demás de la nave en otros lugares. Estas son naves furtivas. Son furtivas porque son interceptoras. Están hechas para no ser vistas. El X-43 es una nave que vuela a 11,000 kilómetros por hora. Solo podemos imaginar qué otras naves están actualmente en desarrollo. En cualquier momento, habrá aeronaves volando que el público no podrá ver, de las que los medios no sabrán durante 10, 15 o 20 años. Lo vemos en la historia del avión espía U-2, el SR-71 Blackbird, cazas y bombarderos sigilosos que existieron por años antes de ser reconocidos públicamente. Así que la idea de que hay algo en nuestros cielos y que es nuestro no es descabellada, sucede todo el tiempo. En 1952 no había nada que pudiese volar así, y actualmente no hay nada que pueda hacerlo. Hay algunas formas exóticas de propulsión que la NASA ha estado evaluando. Por ejemplo, la levitación magnética y varias formas de propulsores de iones que podrían ofrecer un rendimiento mucho más rápido del que tenemos ahora, pero ninguna de ellas se ha reducido realmente a un entorno operativo que se aplique ahora. ¿Y qué hay de los otros rumores de que Washington estaba probando sus fuerzas de defensa aérea contra una nueva y mortal amenaza de la Guerra Fría? Los soviéticos acababan de desarrollar el Tu-95, que es un bombardero estratégico de largo alcance. No hay consenso al respecto, pero en cierto nivel tienen algún sentido militar porque un ataque convencional tomaría la forma de oleadas de aeronaves. Pero podrías ignorar una sola aeronave porque alguien podría decir, tal vez sea una inversión de temperatura o un fallo en uno de los sistemas de radar. Pero en realidad, la estrategia sería, enviaremos un bombardero que lanzará
una bomba nuclear y decapitará al liderazgo político y militar de los Estados Unidos de un solo golpe. Para asegurarse de que eso no sucediese, los operadores de radar y los jefes militares tendrían que ser puestos a prueba. Si ese fuese el caso y hubiesen fallado la prueba, lo último que querrían hacer es dejar que los soviéticos o el público lo supiesen. Y finalmente, ¿qué hay de la teoría de que la milicia de Estados Unidos había recuperado una nave alienígena estrellada en Roswell en 1947? ¿Y que para 1952 habían aprendido a pilotarla y la estaban poniendo a prueba? No hay evidencia aquí que sugiera que eran de origen extraterrestre. Los eventos, sin embargo, señalan que sucede algo inexplicado que dice que hay mucho que no podemos entender. Pero un analista de inteligencia que lo examinase no comenzaría con extraterrestres. Estudiaríamos todas las otras posibilidades y las descartaríamos exhaustivamente antes de pensar en extraterrestres. Si bien las naves alienígenas podrían ser la explicación menos probable para los avistamientos de julio de 1952, a medida que las respuestas convencionales disminuyen, ¿puede argumentarse a favor de visitantes de otro planeta? Aunque la explicación oficial dada para los avistamientos de ovnis en julio de 1952 sobre Washington, D.C. sigue siendo la inversión de temperatura, está claro que ninguna explicación única encaja con todos los hechos. Aunque es un gran salto, sin una explicación satisfactoria para los fenómenos, ¿podría haber sido responsable alguna forma de tecnología extraterrestre? Después de 70 años aún no tenemos respuestas. Hemos tenido avistamientos y tenemos más preguntas. Lo único que ha cambiado, tal vez, desde la época del 50, es aceptar la palabra del gobierno sin cuestionar. Hemos visto la ciencia ficción convertirse en hechos científicos, lo que podría hacer que las visitas de extraterrestres sean más plausibles. Si quieres argumentar que esto fue extraterrestre, supongo que en primer lugar debes demostrar que existe vida alienígena. Y con la mejor voluntad del mundo, aunque haya mucha gente buscando, aún no lo hemos podido demostrar. Hay científicos que promulgan una idea llamada panspermia, en la que la vida llegó a la Tierra en un asteroide o cometa desde algún otro lugar. Una idea que respalda esto es que los matemáticos han examinado el ADN moderno y han hecho los cálculos sobre cuántas generaciones y cuántos millardos de años se requerirían para crear ese ADN, y descubrieron que el ADN que existe hoy sería más antiguo que la vida de la Tierra, sugiriendo fuertemente que la vida aquí tuvo un origen extraterrestre. La teoría científica se enfrentó a los hechos científicos apenas en 2023, cuando Avi Loeb del Proyecto Galileo de Harvard recuperó esferoides metálicos diminutos, restos de un meteorito interestelar que chocó con nuestra atmósfera en 2014. Por primera vez en la historia, su estudio descubrió metales que no existen en ninguna aleación presente en nuestro sistema solar. Verdadero material interestelar desconocido para la ciencia humana proveniente del espacio profundo. Los números, las distancias y los plazos con los que lidiamos son abrumadoramente vastos. Hemos calculado que hay aproximadamente 300.000 millones de estrellas de nuestra galaxia, y cada una de esas estrellas es un sol, como nuestro sol, nuestra estrella local. También hemos descubierto que en todo el universo hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias. Estos últimos 30 años hemos intentado detectar algunos de los planetas que orbitan esas estrellas distantes. Los llamamos exoplanetas. Hasta ahora encontramos 5.000 de ellos, pero creemos que hay muchos más allá afuera. Solo necesitas que uno de ellos haya desarrollado los viajes a la velocidad de la luz, o haya dominado los agujeros de gusano, o haya evolucionado para vivir decenas de miles de años. Es una posibilidad. Si las naves sobre Washington eran alienígenas, ¿de dónde podrían haber venido y cómo podrían haber llegado aquí? Si vinieron de nuestro exoplaneta más cercano, es un exoplaneta que orbita la estrella Próxima Centauri. Esa estrella se encuentra a 4.28 años luz de distancia de nosotros, y esos son 40 billones de kilómetros. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100 millones de años luz de diámetro. Si se enviase un rayo de luz desde el otro lado de la galaxia, tardaría 100 millones de años en llegar a nosotros.
Nuestra sonda espacial más avanzada tecnológicamente, la Voyager 1, ha recorrido solo 0,1% de la distancia hasta Próxima Centauri B en los últimos 50 años. Con nuestra tecnología tomaría decenas de miles de años llegar a un planeta civilizado. Para dar ese salto a través del tiempo y el espacio, una raza alienígena tendría que haber viajado a través de un agujero de gusano para cruzar la galaxia. En resumen, no tenemos una física comprobada que sustente nada de esto. Si los viajes más rápidos que la luz fuesen de hecho una realidad, sería tan misterioso como un viaje en el tiempo. Pero aunque pueda ser un misterio para nosotros en este momento, podría no serlo por mucho tiempo más si el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene éxito. Cuando el Congreso se enteró del programa ATIP del Pentágono, el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, exigieron respuestas. Y la respuesta fue que hemos realizado 38 estudios científicos y técnicos sobre cosas como la antigravedad, la invisibilidad, los agujeros de gusano, la propulsión warp y los portales estelares. Suena como ciencia ficción, pero había gente trabajando en ello y todavía lo hacen. Estamos en un territorio nuevo aquí. Existe lo que llamaría los desconocidos conocidos de la física y la ciencia. Por ejemplo, no sabemos qué compone el 95% de la materia del universo porque no sabemos qué son la energía oscura y la materia oscura. Eso es algo que los científicos saben que no saben, pero hay todo un ámbito adicional que probablemente sea mucho más grande, que son las cosas que no sabemos que no sabemos. Creo que el punto es que tenemos que ser humildes y no descartar estas cosas de inmediato. A través de la lente de la ciencia y tecnología avanzadas y gracias al acceso a registros contemporáneos recientemente liberados, ahora podemos reexaminar la evidencia de los avistamientos de 1952. 70 años después tenemos acceso a los registros y podemos ver que los eventos no se limitaron a Washington. Mientras ocurría este incidente el 26 de junio en Washington, ocurría un incidente idéntico a 4.000 kilómetros de distancia en California, donde un F-94 perseguía una luz naranja que se movía a velocidad notable y que luego desapareció de las pantallas del radar. Y ese no fue el final de esto. En la noche del 29 de julio de 1952, un ovni viajando a más de 960 kilómetros por hora fue captado en el radar volando sobre el lago Hurón. Más de media docena de avistamientos confiables en 3 ubicaciones distantes en un solo mes. En los 3 incidentes, los pilotos persiguieron lo que estaban convencidos era una nave física con habilidades extraordinarias. Eso da más credibilidad de que algo sucedía más allá de nuestra comprensión. ¿Acaso esta nueva evidencia, combinada con lo que se sabía en ese momento, ayuda a nuestros expertos a llegar a conclusiones sólidas? Algo extraño sucedió esa noche en Washington, D.C., pero no tenemos una explicación completa. Y cuando las personas carecen de una explicación, la buscan. No nos gusta la ambigüedad, necesitamos respuestas. Así que nos sorprende que la gente especule sobre lo que sucedió en Washington, D.C. Un encubrimiento en nombre de la seguridad nacional es una posibilidad, pero eso no significa automáticamente extraterrestres. Así que, siendo justos, debemos decir que podría hablarse de conspiración, podría hablarse de naves no humanas y podría hablarse tal vez de un avión de prueba. Pero creo que hay vida inteligente en el universo. Y también creo que las naves que vimos durante esa oleada de ovnis sobre Washington mostraron inteligencia. Tal vez sean naves alienígenas o tal vez algo exótico que sucede en nuestra atmósfera y no entendemos. De igual forma, es una historia. Los avistamientos sobre Washington, D.C. en julio de 1952 fueron un momento crucial en la historia de los ovnis. Para algunos aumentaron la paranoia de la Guerra Fría. Para otros, ofrecieron tranquilidad de que tal vez los extraterrestres nos estaban vigilando en esta nueva y aterradora era nuclear. Y otros no estaban tan convencidos de su benevolencia. Según el gobierno en ese momento, eran simplemente un truco de la luz, una inversión térmica atmosférica. Hoy, la demanda de respuestas ha aumentado a medida que la ciencia ha ampliado nuestra idea de lo que es creíble. La idea de los ovnis ya no es marginal.
Delatores militares y del gobierno han salido a la luz e incluso el Congreso de los Estados Unidos está celebrando audiencias sobre lo que el establecimiento militar y de inteligencia sabe sobre los ovnis. Los días de respuestas a medias han quedado atrás.